hemos estado nosotros durante este tiempo, Dios puso en mi corazón a estar siempre tratando mensajes en base a una serie, ¿no? Entonces hemos estado nosotros viendo la serie de la bendición de la resurrección, la serie de los verdaderos discípulos, la serie, ¿no?, del camino hacia la santidad, la serie de la mayordomía, ¿no?, la serie de la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Y hoy quiero empezar con una nueva serie también que el Señor puso en mi corazón, que yo estaba ahí orando ahí, pidiéndole al Señor dirección. Padre, ¿cuál es la palabra? ¿Qué es lo que tú quieres para tu iglesia? Y fue una lucha muy grande, hermanos, porque mi mente, mi corazón estaba blanco, ¿no? Y entonces yo decía, Señor, pero ¿qué palabra quieres que dé? Pero a la vez estaba yo con mi familia, con mis hijos. Estamos teniendo siempre el devocional todos los días en mi hogar, ¿no? Con ellos estamos ahí estudiando la palabra de Dios. Yo en mi tiempo personal, ¿no?, cuando voy al trabajo y el tiempo que tengo, estoy siempre, ¿no?, leyendo la palabra, y estaba leyendo el Evangelio de Juan, porque justamente se relacionaba con la tarea que estamos teniendo en el discipulado, ¿no? Tenemos que estar leyendo un capítulo diario de Juan, pero yo estaba trabajando este estudio en dos versiones, ¿no? Paralelamente estaba leyendo la versión de la Reina Valera con la nueva versión internacional, y realmente que me han enriquecido bastante porque he podido gozarme, ¿no?, del mensaje del Señor. Y justo cuando estaba en esa meditación, Dios puso en mi corazón: esta es la palabra que quiero que des a mi iglesia. Y fue cuando inmediatamente, ¿no?, como algo de una oscuridad bien profunda, ¿no?, viene un resplandor tremendo, ¿no?, acerca de él, y dije: wow, Señor, gracias te doy porque me has dado la palabra para tu iglesia, y yo sé que esto va a ser un tiempo de bendición, hermano. Y el tema y la serie que nosotros vamos a estar tratando durante estas siguientes semanas se llama A Solas con Jesús, nuestro Salvador. Amén. A solas con Jesús, nuestro Salvador y Señor, ¿no? Faltó ahí un poquito ahí la otra palabra. Porque no solamente Jesús es nuestro Salvador, sino también Él quiere ser nuestro Señor. Amén. Entonces, ¿y en base a qué vino justamente esta palabra, ¿no? En la Biblia nosotros encontramos, sobre todo en el Evangelio de San Juan, una característica muy particular en relación a los otros evangelios como Mateo, Marcos y Lucas. El Evangelio de Juan es un evangelio donde el apóstol trata a través de este mensaje, ¿no?, mostrar a Jesús como Dios, como el Señor y el Salvador, ¿no? Y en cambio los otros marcan una definición acerca de Jesús en relación más a su ministerio hecho aquí en la tierra. Pero Jesús, Juan, más bien va a tratar su evangelio, ¿no?, en una forma mucho más personal, algo más personalizado. Por eso de que, a diferencia de los otros evangelios de Marcos, Mateo y Lucas, siempre vemos una similitud, ¿no?, en su narración. Pero en cambio Juan es totalmente diferente. Es totalmente diferente. Más bien no vemos una historia parecida como los otros evangelios, sino es una historia más personalizada, y él usa mucho tiempo, ¿no?, en una relación personal. Lo vemos, por ejemplo, Jesús con Nicodemo, ¿no?, casi todo un capítulo, ¿no? Jesús con la mujer samaritana, ¿no?, todo un capítulo. Y vemos que cada vez que Jesús se acercaba a un personaje, vemos un diálogo bien extenso, ¿no? Vemos, por ejemplo, todo el capítulo 10, cuando Jesús habla, ¿no?, de que yo soy el buen pastor, y vemos bastante diálogo personal. Y eso es lo hermoso que encontramos aquí en este evangelio.
que podemos ver muchos aspectos del corazón de Jesús hacia la gente, hacia la humanidad, pero también el corazón de Jesús hacia su discípulo. Y Juan lo podemos nosotros dividir en dos grandes secciones, el Evangelio de Juan. La primera parte, que es del capítulo 1 hasta el capítulo 12, donde Jesús está haciendo su ministerio a nivel público, Pero después vemos a partir del capítulo 13 hasta el capítulo 21, ya más bien un ministerio íntimo, un ministerio solamente con su discípulo. Y es interesante, hermanos, que la narración histórica que encontramos aquí en el Evangelio de Juan, del capítulo 1 hasta el capítulo 12, se da hasta el momento en que Jesús ya está en los últimos días para dar su vida por la humanidad. Y a partir del capítulo 13 en adelante, ya son horas, simplemente horas que quedan, pero sin embargo abarcamos muchos capítulos en solamente unas cuantas horas, donde Jesús está dialogando a solas con su discípulo. Y ese diálogo, hermano, de las últimas horas de Jesús, en el cual Jesús se derrama ante su discípulo, donde Jesús le da, ¿no?, las últimas palabras, las últimas enseñanzas a su discípulo. O sea, era algo más personalidad, algo más específico. Y es en el cual nosotros también, en una manera figurada, vamos a estar pasando las últimas horas con Jesús a través del Evangelio de Juan. Vamos a estar nosotros frente a frente, a solas, con nuestro Señor Jesús, siendo ministrados por Él y dándonos su palabra para que nosotros podamos servirle al Señor como Él quiere. Por eso que el primer tema que nosotros vamos a tratar hoy es la excelencia del servicio. Yo quisiera que me acompañen abriendo sus Biblias, y si gustan pueden ver acá, pero me gustaría que abran sus Biblias, porque vamos a estar nosotros mencionando varios versículos del capítulo 13 del Evangelio de San Juan. Vamos a ir al Evangelio de San Juan, el capítulo 13, y quisiera que ustedes mantengan su Biblia abierta en este capítulo, porque es el capítulo que nosotros vamos a estar desarrollando hoy. El Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 17. Muy bien, ¿lo tienen todos? Vamos a leer todos juntos este versículo. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si les hiciereis. Vamos a leer otra vez. 2, 3. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica, ¿no? Dice la Nueva Versión Internacional. ¿Entienden esto? Dichosos, felices serán si lo ponen en práctica. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, bendito Dios, por tu mensaje, Señor, que tú has puesto, Señor, hoy para nosotros, en el cual, Padre, nos rendimos a ti, Espíritu Santo de Dios, tu obra conforme a tu propósito y a tu voluntad. Nos sometemos a ti, Señor, y a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál fue el lugar donde Cristo se reunió con sus discípulos para darle las últimas instrucciones? Fue en un aposento alto, en Jerusalén. Ya Jesús estaba en Jerusalén. La ocasión era la fiesta de la Pascua, que los judíos celebraban todos los años en el mes de abril. El tiempo a escasas horas de la crucifixión. A escasas horas de la crucifixión. ¿Quiénes estaban presentes? Solamente sus discípulos. Hermanos, el Señor Jesús ya había dejado de enseñar a las multitudes.
ese pueblo por el cual él siempre predicaba, era un pueblo voluble, ¿no? Habían querido proclamarlo rey, ¿no? Una semana anterior, cuando entró, ¿no?, a Jerusalén, sentado sobre un burrito, sobre un pollino, ¿no? Y le gritaban Hosana, Hosana en las alturas. Eso lo vemos en el capítulo anterior de este evangelio. Pero sin embargo, hermanos, el entusiasmo que habían mostrado no era una manifestación genuina de lo que en realidad había en su corazón. A pesar, ¿no?, de las enseñanzas de Jesús, ¿no?, de los milagros que el Señor Jesús hacía, seguían ellos a los líderes religiosos. La nación obviamente lo había rechazado definitivamente y ahora estaba por hacerlo ante las autoridades romanas. Como dice ahí en el versículo 1 de este capítulo 13 de Juan, antes de la fiesta de las Pascuas, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús sabía él mismo que ya estaba a hora de cumplir su propósito. La hora por el cual Jesús había venido al mundo estaba por cumplirse. El Señor todavía tenía mucho que comunicar a los suyos, a sus discípulos. El Señor tiene mucho que comunicarnos a nosotros, hermanos, y lo hizo esa noche en el aposento santo, hermano. Fue en esa noche donde Jesús empezó a dar las enseñanzas a sus discípulos. No vamos a entrar en detalle del momento de la cena. Ya sabemos, no hemos estado compartiendo aquí un poquito esto, pero lo que yo quiero resaltar de los muchos mensajes que podemos sacar solamente en este capítulo, yo quiero resaltar dos de ellos nada más. El servicio que Dios demanda de nuestras vidas hacia Dios y el servicio que Dios demanda en nuestra vida hacia nuestro prójimo. Dos cosas importantes que tenemos que hacer. El servicio que Dios está demandando de sus hijos hacia Dios y el servicio que Dios está demandando para sus hijos, para su prójimo. Hermanos, son dos aspectos muy importantes que quiero resaltar en este capítulo, y yo les dejo a ustedes, hermanos, que puedan ustedes deleitarse aún más de lo que hay en esta enseñanza. Por eso es que cuando leímos en el versículo 17, dice: si sabéis estas cosas, felices seréis si le hicieron. ¿De qué está hablando Jesús? ¿De qué el Señor Jesús está diciéndonos que si nosotros conocemos esto, vamos a ser felices si es que nosotros lo hacemos? Nos vamos a gozar. ¿De qué cosa está hablando el Señor Jesús? De lo que nosotros tenemos que saber, que nos va a dar la alegría en nuestro corazón cuando nosotros lo pongamos en práctica. Jesús estaba con sus discípulos, estaba cenando, y dice la palabra del Señor que en el versículo 4, que se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, versículo 5, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? ¿Tú me lavas los pies? Respondió Jesús, le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos, la cabeza. Y Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todo. Perdón. Sus discípulos, hermanos, habían estado acompañando a Jesús por cerca de un periodo de 3 años en la predicación, en el ministerio de Jesús. Estos hombres
habían demostrado, ¿no?, un corazón para el Señor. Le seguían, a pesar muchas veces, ¿no?, de los obstáculos, pero ellos habían entendido y habían sentido en su corazón por el Espíritu Santo de Dios que Jesús era el Mesías prometido. Pero aún así, los discípulos estaban en un aprendizaje. Ellos no entendían todo lo que estaba sucediendo y aún ni siquiera el propósito por el cual el Señor Jesús había venido, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero en este momento, donde Jesús estaba muy cerca ya, ¿no?, de la tarde, ya cerca de la noche, entre las 6 y 7 de la noche, estaba reunido con sus discípulos ahí. Sabemos que ahí donde Jesús habla acerca de Judas, el Iscariote que lo iba a entregar, etc. Pero dice que en un momento de la cena Jesús se levanta. Y obviamente sus discípulos ahí se sorprendieron que Jesús se haya levantado. Y dice que tomó una tina, le echó agua, se puso una toalla y comenzó a llamar a sus discípulos para lavarse los pies. Obviamente sabemos que Pedro fue el primero, ¿no?, que llegó, porque él comenzó, ¿no?, a decirle: Señor, ¿cómo tú vas a hacer esto? ¿Y por qué se expresó Pedro de esta manera? Porque en ese tiempo, hermanos, y aquí tenemos que aclarar un poco, ¿no?, también aún en lo cultural, acerca del lavamiento de los pies, porque esto, hermanos, hoy en día también en algunas iglesias realizan esta ceremonia de lavamiento de los pies, ¿no es cierto? Y algunas iglesias, ¿no? Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, tenemos que buscar también no solamente eso, sino el mensaje por el cual el Señor Jesús lo hizo. Recuerdo que siempre Jesús, cuando Él quería enseñar algo, una enseñanza espiritual, Él siempre usaba, ¿no?, la vivencia de las personas, lo que ellos están viviendo en ese tiempo, para darles una enseñanza espiritual. De ahí vemos, ¿no?, las parábolas, como Él usaba bastante, etcétera, etcétera. Pero en este caso, este trabajo, hermano, de lavar los pies, era el trabajo de los siervos, de los esclavos, de la gente que era contratada o era gente que había sido esclava para el servicio, ¿no?, de la casa, y era un trabajo el más humilde, ¿no?, de lo que se hacía, ¿no?, lavar los pies para las personas que venían. Por eso de que las personas podían haber estado, ¿no?, bien limpias, bien bañadas, pero recuerden que en esa época no había pistas asfaltadas, todo era tierra, y la gente caminaba, y aún por la zona geográfica mayormente usaban sandalias. Y ustedes pueden darse cuenta de que cuando ellos llegaban a una casa, después de haber caminado, estaban obviamente con los pies de polvo, de barro, de tierra. Y era costumbre que antes de ingresar a la casa, y especialmente antes de cenar, antes de comer, se lavaban los pies, porque por la posición en que ellos se sentaban y se cenaban. No es como ahora, donde nosotros tenemos una mesita, tenemos silla, nos sentamos y aún si no hemos lavado los pies, ¿no?, podemos esconder nuestros pies debajo de la mesa y no pasa nada, ¿no? Pero en esa época era diferente, ¿no? La gente se recostaba en un sillón largo, y de tal manera de que ellos recostados sobre un sillón, ellos comían sobre la mesa. Y obviamente que el siguiente sillón había otra persona donde también recostado estaba, y obviamente pues estaba cerca los pies, ¿ok? Entonces no era usual que una persona se sentara a comer con los pies sucios, tenían que lavarse. Y ese trabajo, hermanos, lo hacían los esclavos. Entonces es por eso que Pedro se sorprende. Como tú, siendo, ¿no?, el Señor Jesús, porque ellos habían reconocido la autoridad de Él. Ellos sabían que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías, y sabían que había una autoridad, y ellos respetaban y ellos eran obedientes al mandato de Jesús. ¿Cómo Jesús, nuestra autoridad, va a tomar una posición
de un esclavo sencillo para lavarnos los pies. Y es por eso que Pedro se sorprende y Jesús le dice que era necesario. En el versículo 12 dice: así después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto. Jesús volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que he hecho? Le hace la pregunta. Entonces, obviamente que los discípulos sabían lo que Jesús había hecho, pero en el sentido práctico, ¿no? El Señor ha lavado los pies, un trabajo que era de esclavo. Pero Jesús ahí viene justamente la enseñanza. Y Él dice: vosotros me llamáis maestro y Señor, porque los discípulos habían reconocido su autoridad, y decís bien, porque yo lo soy, la autoridad. Pero si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies de los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Wow, versículo 15, miren: porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hacéis. Hermanos, lo hermoso de Jesús, Él dijo ya en Marcos 10:45: yo no he venido para que me sirvan, yo he venido para servir y dar mi vida en rescate por muchos. ¿Cuál fue, hermanos, el corazón del Señor? Por eso es que cuando nosotros vemos en Filipenses, en el capítulo 2, hermanos, ¿no?, la expresión del gran amor de Dios, cuando dijo: no haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, dice, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que dice que Él se despojó y tomó la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, Jesús, viniendo de su gloria, Él no consideró su posición, su autoridad, que Él estaba por sobre todo, sino que vino y se humilló, se hizo como uno de nosotros, se hizo humilde, sensible. ¿Para qué? Para poner su vida en servicio a nosotros. Y ahí viene justamente la primera demanda. Ejemplo Dios nos ha dado. Jesús dio ejemplo de servicio, de sencillez. Le estaba diciendo a sus discípulos, ahí en el versículo 16: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Hermanos, en el reino de Dios, todos somos iguales, todos somos servidores, nadie es más que otro, hermano. En el reino de Dios, todos somos iguales, y todos nosotros tenemos que servirnos el uno del otro. Por eso, hermanos, que la demanda, en primer lugar, para que nosotros podamos ser siervos de Dios, tenemos que tener el corazón que Dios tiene. Nuestro Dios es un corazón de servicio, es un corazón de amor que se da. Y nosotros, hermanos, como hijos, tenemos que tener ese mismo corazón, un corazón sencillo. Hermanos, el propósito por el cual Dios nos ha llamado es para servir. Yo soy su servidor, hermanos. Ustedes también tienen que ser servidores unos a otros. El hecho que Dios me haya puesto aquí como pastor, eso no me indica que yo debo tener preeminencia sobre ustedes. No, hermanos, somos todos sus hijos. Todos somos iguales delante de Dios. Y para Dios tenemos un valor importante. Dentro del cuerpo de Cristo, hermano, Dios ha establecido ojos, oreja, boca, pies, mano. Y todos, hermanos, cumplen un papel, una función, y todos son importantes para Dios. En las cosas de Dios, hermanos, tenemos que entender que lo más sencillo, el hecho de venir aquí, hermano, de repente recoger un papelito que se cayó en la iglesia del Señor, y tú venir, recogerlo, para que la casa de Dios esté hermosa, le estás sirviendo al Señor. Y ese es trabajo, hermano.
puede ser para Dios más grande que tú vengas aquí a predicar. Porque para Dios, hermano, es tu corazón. Es tu corazón. Cómo tú recibes. Jesús, hermanos, dio el ejemplo. Y nosotros, como hijos de Dios, hermanos, tenemos que aprender de Jesús. Aprender. Y Jesús le estaba dando la primera lección a sus discípulos del servicio. De no tener preeminencia. De no estar por encima con orgullo, con soberbia delante de tu hermano, ni aún delante de Dios, peor todavía. Sino que nosotros tenemos que tener un corazón, hermano, humilde y sencillo como Jesús. Jesús vino para servir, hermano. Y nosotros tenemos que tener el corazón de siervo, de servicio. En segundo lugar, hermano, encontramos el siguiente mandamiento en el versículo 34 de este mismo capítulo. No solamente, hermanos, tener un corazón de servicio para Dios, sino un corazón de servicio, hermanos, para tu prójimo. Dice la palabra de Dios en el versículo 34: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he mandado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Gloria a Dios, hermano. Nosotros, hermanos, somos discípulos del Señor. Y una de las características del discípulo del Señor, del siervo del Señor, es que nos amemos unos a otros. Por eso Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Diciéndole en otras palabras, hermano, ya no puede haber entre nosotros pleitos, rencillas, envidias, rencores. No, hermanos, estamos trabajando para el reino. Estamos trabajando para un mismo Dios, para un mismo Padre. En las cosas de Dios es diferente. No como una familia, ¿no? Cuando los hermanos, a pesar que estamos unidos, pero ahí, ¿no? Siempre hay conflicto, hay pelea, ¿no? Dentro del seno familiar. Pero están ahí, ante una necesidad siempre están unidos, ¿no? Pero en las cosas de Dios, hermanos, debe ser diferente. Nosotros tenemos que aprender a convivir juntos, aprender a amarnos unos a otros, a considerarnos unos a otros. Por eso que en Gálatas, en el capítulo 6, dicen: hermanos, si tú eres maduro espiritualmente, hermano, restaurar, ayudar a tu hermano que está caído, que está necesitado. Nosotros tenemos que estarnos preocupando, hermanos, siempre por el otro. Porque generalmente la naturaleza del mundo es egoísta, ¿no? Queremos que todos nos den a nosotros atención, quiere que todos se preocupen por nosotros, y siempre estamos buscando, ¿no? Recibir. Estamos esperando recibir. Pero nunca damos. Nunca nos ponemos, todos tenemos necesidades, hermano. Pero Dios nos está demandando aquí que el servicio es dar. Porque Jesús dijo: si tú das, recibes. Esa es una ley espiritual. Si tú no das, nunca vas a recibir. Si tú estás esperando solamente recibir, hermanos, nunca tú vas a poder dar. Nunca vas a poder tú servir a Dios. Nunca vas a poder servir a tu hermano. Tenemos que dar, aun cuando estemos con nuestras luchas, con nuestras necesidades, con nuestros problemas. Hermanos, tenemos que darnos. Porque si nosotros nos damos, hermanos, vamos a recibir. En primer lugar, de parte de nuestro Dios y de nuestros hermanos que van a ayudarnos, a interceder, a orar por nosotros, a ayudarnos. Entonces, hermanos, lo que Jesús le estaba enseñando a sus discípulos, no solamente tener un corazón de servicio, un corazón sencillo y humilde, sino que aprendamos a convivir como hermanos, que aprendamos a servirnos el uno al otro, que aprendamos a amarnos. El amor de Dios es darse. Ya sabemos que el amor de Dios, ágape, es un amor que se da, es un amor desinteresado, un amor que no espera nada. No como los otros tipos de amor que mencionamos en la Biblia, como el amor filial, que es el amor afectivo, que es un amor condicional.
O sea, tú amas porque es algo que te une, como un padre a un hijo, como un familiar. Entonces se condiciona tu amor porque hay un acercamiento afectivo. Y ese se condiciona. El amor eros es un amor egoísta, porque ese amor que es sexual solamente busca el bienestar de uno, solamente está empezando en uno, nomás satisfacerse uno sin interesarle a la otra persona. Entonces es un amor egoísta. Pero el amor de Dios, hermanos, es un amor que se da sin esperar nada. Es un amor incondicional. Dios no condicionó nuestra posición, Él se dio su Hijo por nosotros. Entonces ese es el amor que nosotros tenemos que cultivar, hermanos, en la iglesia del Señor. Es el amor que nosotros tenemos que cultivar en nuestras relaciones con nuestro prójimo, en las relaciones con nuestra familia, en las relaciones con nuestra pareja, hermanos, en las relaciones aún con nuestros enemigos. Es el amor, hermanos, que nosotros tenemos que dar. Un amor desinteresado. Hermanos, un amor que tú das, que sabemos que ese amor no es natural. Es el amor de Dios. El amor de Dios. Y dice la palabra en Romanos, en el capítulo 5, que ese amor ha sido derramado en nuestros corazones. Hermanos, por su Santo Espíritu. Entonces tenemos, hermanos, el amor de Dios, tenemos la capacidad para hacerlo. No podemos disculparnos ante Dios. Tenemos, hermanos, todo para hacerlo. El problema es que nosotros no queremos hacerlo. Y ahí viene el error. Entonces, ¿cómo Dios va a poder bendecir nuestra vida si es que no lo estamos haciendo? Recuerden, hermanos, que estas enseñanzas, las últimas horas que Jesús estaba teniendo con su discípulo, eran muy importantes. Era la base, era el fundamento que Dios estaba estableciendo, hermanos, en la vida de sus discípulos para hacer, hermanos, una obra grande en esta humanidad. Y gracias, hermanos, por ese fundamento, gracias por esos hombres fieles que ellos cumplieron la palabra de Dios, es que hoy, en este tiempo, nosotros se nos ha alcanzado la bendición también a nosotros, hermanos. Si no hubiera hombres fieles como ellos, hombres que fueron obedientes al Señor y dieron su vida, su sacrificio, se dieron en amor por la causa del Señor Jesús, el Evangelio de Dios no hubiera llegado a nosotros hoy en día. Si nosotros estamos disfrutando de esta paz, de esta bendición, de este regalo, de poder nosotros alabar con libertad al Señor, poder congregarnos, tener la oportunidad de servirles, gracias, hermanos, a estos hombres que fueron obedientes al Señor. Y obviamente la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Por eso, hermanos, a solas con Jesús. A solas con Jesús. El Maestro, el Señor, nuestro Salvador, quiere tener intimidad con nosotros. Él quiere ayudarnos a que nosotros podamos ser hombres y mujeres que glorifiquen el nombre del Señor. Y Dios lo quiere de ti. Ten un corazón de servicio para Dios. Él se dio por ti y por mí. Y lo menos que podemos hacer para Dios es servir. Eso debe ser. Tengamos el corazón de Dios. Ese corazón de compasión, de amor hacia nuestro prójimo. No estamos solos, hermano. Vivimos en una comunidad, en una iglesia, para ayudarnos mutuamente, para estimularnos al amor mutuamente, para edificarnos mutuamente. Necesitamos aprender a convivir. No estamos solos. Tenemos que unirnos más. Tenemos que orar más. Por eso, hermanos, que es muy importante cuando convocamos a los cultos a nombre de la iglesia, es cuando ahí nosotros tenemos que estar, porque eso es lo que nos va a ayudar a tener unidad. Unidad. Necesitamos, hermanos, juntos marchar en el servicio del Señor, buscando la presencia del Señor, edificándonos a través de su palabra. Ejemplo, el Señor nos ha dado. Repito el versículo
con el que empezamos. El Señor Jesús dijo, si sabéis estas cosas, si ya lo sabes, feliz serás, dichoso serás si lo hicieres. Hermanos, ¿por qué vivir triste? ¿Por qué vivir acongojado si podemos vivir felices, gozosos, obedeciendo al Señor? Voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro lo incierto, caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Oh, oh. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy
enemigos.